busque la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 17, versículo 15. Proverbios 17, 15, y que lo lea junto conmigo. Dice aquí: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Señor, en esta tarde yo te pido, Padre, que pongas tus palabras en mi boca, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de mis pensamientos, para que la palabra que sea expuesta, Señor, sea tan clara, tan nítida como es el agua que tú has creado, Señor, y que pueda venir al corazón de cada uno de nosotros a hacer la obra perfecta para lo cual fue enviada, de tal manera que se cumpla tu palabra cuando dices que no volverá a ti vacía, sino que llevará y hará lo que tenga que hacer. Señor, que en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, al tocar la palabra, sea para algunos, Señor, sanidad, sea para otros, Señor, fortaleza, sea para otros luz en medio de la oscuridad, pero que tu palabra sea el que nos hable en esta tarde a nuestros corazones. Pon en mí, Señor, el sazón en mis palabras, para que como tu palabra lo demanda, Señor, mis palabras sean sazonadas en sal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado hablando de la manera como Dios ha provisto salvación al ser humano. Hemos hablado de la muerte de Cristo, hemos hablado de la resurrección de Cristo, hemos hablado de la ascensión de Jesucristo, y que a través de eso también ha provisto medios, y hemos hablado de la fe, hemos hablado de la elección, hemos hablado de el arrepentimiento, y hoy vamos a hablar acerca de la justificación, que es otro medio que Dios provee para que tú y yo podamos estar en su presencia y que podamos presentarnos. Y leíamos en Proverbios capítulo 17, versículo 15. Perdóneme si voy muy rápido, ojalá que el Espíritu Santo en su vida desenrede todas mis palabras para que caigan bien en usted. Y está diciendo en Proverbios 17, 15 que el que justifica al impío y el que condena al justo, estas dos personas, ambas son abominación delante del Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay justos que son culpables sin tener un juicio justo, y hay personas que son quitadas de su pena, o quitadas, más bien son puestas en pena sin tener alguna acusación. Entonces, esas dos personas que toman esa actitud delante de Dios son abominación. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 4, que es el libro donde vamos a partir para que podamos entender lo que es la justificación en nuestras vidas. Cuando estuve estudiando esto hace algunos tiempos, pues de veras que es algo que uno dice, de veras que no tenemos pretexto para no acercarnos a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y si uniéramos estos versículos, Proverbios y Romanos, parecería que Dios está contradiciendo su propia ley, o lo que para él es abominación, pero no es así. Si usted y yo entendemos, tenemos que comprender lo que quiere decir la palabra justificación, y tenemos una definición de justificación. Justificación es la acción de justificar. Vamos a ver qué es justificar. Justificar es hacer una cosa que sea admitida o aceptada y que no parezca censurable o inadecuada. Otra definición es poner razones o presentar documentos para demostrar que alguien puede ser admitido, que no es censurable y que no es inadecuado. En otras palabras, hermano, tú y yo, la palabra del Señor nos dice ahí en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, ¿cómo dice ahí? Nosotros por sí solos no nos podemos acercar a Dios, pero a través de la justificación, a través de la salvación, tú y yo podemos presentarnos delante del Señor como algo aceptable. Él presenta los documentos necesarios, Él presenta lo necesario para que tú y yo, que no somos presentables, podamos estar presentables delante de Dios. La justificación es los documentos que te da la entrada, es la razón por la cual tú puedes entrar a la presencia de Dios. En otras palabras, mírate tú y yo en esta tarde, nos hemos arreglado, nos hemos puesto lo más guapo que podemos, algunos hacemos un sobreesfuerzo,
Otros, gracias a Dios, tienen la gracia de que nada más se pasan el peine y gloria a Dios, ya quedaron guapos, ¿sí? Otros tenemos que tener auxiliares. Pero gracias a Dios que en medio de todo esto, tú y yo estamos queriendo parecer o dar una imagen agradable a las demás personas. ¿Sí o no? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: estás guapo, estás guapa. ¿Sí? Díselo, estás guapo. Y más si es tu esposa, si es el esposo, pues hasta le puedes hacer ¿sí? Este momento tan especial que tú y yo nos hacemos y entendemos que solamente Dios nos puede hermosear. Dice la palabra de Dios: no hay motivo, no hay forma que tú y yo nos podamos presentar delante de Dios por nuestros propios méritos. Delante de Dios, aunque yo me bañe y me ponga la mejor ropa, voy a ser desagradable. Y dicen Proverbios que es abominación delante de Jehová aquel que hace ver a alguien limpio cuando no lo es. ¿Y cómo es esto entonces? ¿Cómo opera Jesús? ¿Cómo opera Dios esto para que yo pueda ser justificado? Porque no está pasando por alto el acto o la acción, el pecado, pero a través de la sangre de Cristo Él ha pagado el precio justo para que tú y yo podamos ser aceptos. En otras palabras, si tú fueras a algún lugar donde la admisión para entrar a ese lugar tuviera un costo, si tú te brincaras la entrada y entraras en ese lugar, no podrías decir que entraste pagando el precio, ni que tampoco tienes derecho a entrar, porque has entrado violando la ley, ¿sí o no? Sin embargo, tú dices: ¿sabes qué? No tengo dinero. Y llegara un amigo y te dijera: no te preocupes, yo pago tu entrada. Entonces tú tienes derecho a todo lo que hay adentro de ese lugar. Y no va a haber, aunque tú no hayas pagado, no va a haber motivo ni razón por la que te tengan que sacar de ese lugar, porque alguien en lugar tuyo pagó el precio que tú tenías que cubrir. En cierta forma, eso es la justificación. Pero vaya conmigo y vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos justifica? Es el Señor Jesucristo. Ahora, esta es una de las cosas que en el tiempo de la Reforma se trabajaron mucho y por las cuales los reformadores estuvieron levantándose. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en la actualidad, todavía en algunos momentos, su lema es: solamente en la iglesia hay salvación, fuera de ella no hay salvación, y esta es a través de penitencias. Pero eso es lo que decían los reformadores. Eso es mentira, porque la palabra de Dios nos está diciendo ahí en Romanos 5:1 que somos justificados por la fe. Amén. Tú y yo somos justificados por la fe, y esto es por medio de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora la justificación nos da los términos legales y que nos permite presentarnos ante la presencia de Dios y recibir una condenación por nuestros pecados. Pero en vez de ser condenados, somos judicialmente pronunciados no culpables. Tú y yo, levante la mano, ¿quién no ha robado? Dios santo. ¿Se da cuenta? Delante de Dios, usted y yo sabemos que en algún momento llegamos a hacer algo que no estaba. Bueno, eso es lo que no nos hace aceptos delante de Dios. Pero su justificación, dijo, pagó el precio por ti para que tú entonces tengas. Imagínense, la palabra es muy clara, dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si tú ahorita no levantaste la mano, quiere decir que eres un ladrón. Pero cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él paga el precio. Y lo más hermoso es que delante de Dios, Dios no te ve como un ladrón arrepentido, no te ve como un mentiroso arrepentido. Él te ve como su hijo, punto. No te pide, como luego te dicen, tu currículum. Y del lado derecho se van a sentar los santos que no han pecado, y del lado izquierdo los santos que han pecado. No,
La palabra de Dios dice que delante de Él nos ve justificados y nos ve como sus hijos. Así de fácil. Digo, porque en alguna ocasión hicimos cosas que no teníamos que haber hecho, pero Dios ha pagado el precio por ti y por mí. Amén. Y vamos a seguir viendo la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 4, en el versículo 3, está diciendo, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo fue que creyó Abraham? Le preguntaba a mis hermanos, ¿cuándo fue que creyó Abraham? Para que se le contara como justicia. Y algunos pensábamos que había sido cuando había ofrecido a su hijo como sacrificio, y no fue así. No, a Abraham le creyó, le fue contado por justicia cuando Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te daré, tierra donde fluye leche y miel. Y yo les preguntaba una cosa muy importante, y eso me golpeó aquí. Lo siguiente es, cuando Abraham recibió esta orden de salir de su tierra y de su parentela, ¿ya era judío? ¿Qué dice usted? Unos dicen que sí, otros dicen que no. No lo era, porque sí se le dijo que él sería padre de naciones, pero hasta ese momento él vivía en una tierra donde había idolatría al mayoreo. Y Dios le dijo a Abraham, ya me estoy metiendo a Moisés, le dijo a Abraham: no le hagas caso a tus ídolos que tus padres te inculcaron, no le hagas caso a los ídolos que adoran tus familias, porque yo soy el Dios verdadero. Y te digo, sal de tu tierra, sal de aquí, vete al lugar donde yo te voy a mostrar, porque en ese lugar yo haré de ti un padre de naciones. Y hasta ese momento Abraham todavía no conocía a la nación judía. De él salió, sí, pero era un gentil, no era judío. Y qué hermoso, tome eso en su mente, grábelo. Él era gentil, tómelo, porque lo vamos a ver más al rato. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, y sigue diciendo, pero vamos a enfrascarnos o vamos a dirigirnos a la justificación. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Esto quiere decir que cuando yo nací, que nací en 1900 y tantos, el Señor ya había pensado que Gamaliel iba a cometer 1, 2, 3, 4, 5 errores, y a pesar de eso, él murió en la cruz sabiendo que un día yo también doblaría mis rodillas y le diría al Señor: entra a mi corazón, reconozco que tú eres Dios y te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Y en ese momento el Señor pagó el precio, y todo lo que hizo Gamaliel no dijo: apúntaselo allí y guárdaselo en el archivo, sino dice su palabra que lo olvidó y me vio ahora, de ahí en adelante, como su hijo. Amén. ¿Cuándo fue que usted se convirtió? ¿Cuándo fue que usted se arrepintió? Desde ese momento usted no es un pecador arrepentido. Desde ese momento usted es su hijo. Amén. Muy bien. ¿O qué hermana, qué mamá aquí que su hijo le haya cometido una falta? Mi hijo, ¿dónde está el cambio de las tortillas? Se me cayó. Pero usted sabe que no se le cayó. Pregunto, ¿dejó de ser su hijo? Fíjese nada más. ¿Por qué lo sigue amando, hermana? Le está robando. ¿Por qué lo sigue amando? Hágale como los abuelitos antes. Métale las manos en fuego para que sepan lo que es robar. ¿Verdad que no? Pero lo ama, ¿sí o no, hermana? Si tiene a su hijo, dígale: yo sabía que me lo hiciste, pero te amo. Te amo. El Señor Jesús
nos ha justificado, y de tal manera que Él no está guardando eso para ponérnoslos en cara más adelante, sino que Él sabe que somos sus hijos y nos mira como tales. Vaya conmigo por favor a la palabra de Dios, allí en Jeremías capítulo 50, versículo 20, para que podamos confirmar qué hace Dios con esto. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. En otras palabras, se le olvidó. Si algo tiene Dios es que se le olvidan las cosas. No, se le olvida cuando tú pides perdón. Él se olvida de todo lo malo que tú hiciste. Vaya tomando en cuenta esto. Le dije, Abraham era gentil. Número 2, el Señor olvida y no nos mira como pecadores, nos mira como sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Tenga eso en mente. Vamos a ver otra cita. En Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice: este es el pacto que yo haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus... Cuando tú y yo venimos al conocimiento de Dios, va a poner en tu vida, en tu mente y en tu corazón su palabra. Ese es el pacto que hace. Tú vienes al conocimiento de Dios y a partir de ese momento, cada palabra que Él te diga va a quedar impregnada en tu mente y en tu corazón. Amén. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna palabra que Dios le haya dado cuando se convirtió? Algunos de ustedes, no me la diga, pero ¿sí se acuerda de alguna palabra? ¿Sí? Es bueno que usted y yo recordemos palabras que el Señor nos ha dado a nuestra vida. Ya no se va a acordar de nuestro pecado. Pero mire, ¿cómo afecta la justificación en el ser humano? A través del perdón. Es lo que hemos hablado en Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anunciará el perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Yo pregunto, ¿cuántos creen? Ya son justificados. Amén. ¿Ustedes creen? Hace 8 días decía a mi esposa un ejemplo de una ocasión que mi hijo estaba en la cama y que se aventó, que se echó a correr sobre la cama para que él confiaba que yo lo iba a agarrar. Hermano, ese era mi corazón. Yo decía, si no lo agarro, el chamaco se va a dar un golpe de aquellos. Y corrí también y lo abracé y lo agarré en el aire. Pero ¿sabe cuál es lo más sorprendente? Que cuando usted y yo confiamos en el Señor, no solamente sucede eso, sino pasa algo tan sencillo como cuando el Señor se encontró con Pedro y le dijo Pedro todavía: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti y que camine sobre el mar. ¿Cuántos de ustedes harían eso, hermanos? Hermanos, vámonos a Acapulco de excursión, y estando a medio mar, vénganse, hermanos, vamos a caminar sobre las aguas. Pero de repente se soltó una tormenta. ¿Qué haría usted, hermano? Amén, gloria a Dios. Si el pastor va, yo voy. ¿Sí iría? Más bien yo siento que me agarraría del hombro: hermano, déjeme orar por usted, que el Señor vaya con usted, que Dios lo bendiga. Y si regresa, qué bueno. Y si no, pues sabemos que va con el Señor. Creo que eso es parte de la fe. Está diciendo aquí la palabra de Dios que tú y yo, al creer, somos justificados. Tú y yo creímos. Abraham creyó y dice que le fue contado por justicia. El Señor le dijo: sal de tu tierra. Y le creyó el Señor. De la nada le creyó. Y dice la palabra que le fue contado por justicia. ¿Alguna promesa alguien ha recibido de Dios? Un amén. ¿Alguno de ustedes quisiera tener alguna promesa de Dios? Yo creo que sí. Pero fíjese que no es lo mismo que usted diga: yo quiero creer,
A que, por ejemplo, usted ve el milagro en una persona o en un hermano y dice, ay, pues si a él se lo dio, no, también me lo va a dar a mí. Sí, creo que sí se lo puede dar, pero usted tiene que platicar con él y tiene que hablar con él, porque dice la palabra muy claramente que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesita haber una palabra para que se aplique la fe. ¿Estamos de acuerdo? Si el hermano fue librado de muerte, no quiere decir que yo pueda andar por la calle retando al diablo o retando al enemigo y Dios me va a librar, al fin soy su hijo. No, tiene que haber una palabra en mí donde el Señor me dice, ve que yo voy contigo. ¿Estamos de acuerdo? Así hace efecto la fe. También la justificación, un efecto que trae es que nos da favor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36, no lo busque, menciona esto. Romanos 1:18 también lo menciona, pero quiero irme a Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5:9 dice, pues muchos más, estando ya justificados en sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Muy bien, para algunos hermanos ya hablamos qué es la ira. Ustedes se acuerdan, platicábamos qué es la ira. Pero gracias a Dios, hermano, usted y yo, al ser justificado, no solo tenemos acceso, sino que delante de Dios nos libramos de aquello que ha sido determinado para el fin de los tiempos, la ira venidera, ese momento en el cual las naciones serán juzgadas. Y dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, será puesta en el tribunal de Cristo, y ahí usted y yo compadeceremos delante de Él para dar razón de todas nuestras acciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí hay algo muy importante que usted y yo tenemos que entender. Les decía a los hermanos, si usted y yo nos vamos en el rapto, ¿cuántos quieren ir en el rapto? No cuántos se quieren ir al rato. ¿Cuántos se quieren ir en el rapto? En el arrebatamiento. Si usted y yo nos vamos en el arrebatamiento, ya la hicimos, hermano. Porque vamos a estar siendo llevados a un juicio, sí, pero en ese juicio lo único que vamos a recibir son nuestros premios, nuestras coronas, nuestras piedrecitas, nuestros regalos prometidos. Esa es la primera resurrección. Pero dice también la palabra de Dios que va a haber una segunda resurrección, y hay de aquellos que vayan a la segunda resurrección. Porque la segunda resurrección es para muerte, y son aquellos que no se fueron en el arrebatamiento, que se quedaron. Esos entonces serán, si están después muertos, serán resucitados, pero solamente para determinar, tú hiciste lo malo y ve al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora le pregunto, ¿se quiere ir en el rapto o se quiere quedar? Pregúntele al hermano de al lado a ver qué le dice. ¿Te vas, te quedas? En Romanos capítulo 1, versículo 8, Romanos 5, 9, ya lo leímos. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de su gloria. Por él tenemos entonces justificación y tenemos paz para con Dios. Amén. Puedes caminar confiado a través de su justificación. Gracias a Dios. Fíjese la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos de aquí han cometido pecado? Pero si usted y yo hemos cometido pecado, recuerde, hijitos, si alguno de ustedes ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces inmediatamente tengo que ir con Jesús y pedirle perdón. Señor, perdóname por lo que he hecho. Y su justificación aplica. Aquí está. Y Dios no nos va a ver como un pecador arrepentido, sino nos ve como sus hijos. Amén. Y usted y yo somos aceptos por su sangre. Él nos da el ropaje debido. ¿Se acuerda en una ocasión que el Señor Jesús está predicando y está diciendo que fueron invitados algunos a una boda y fueron forzados? Y de repente, ya estando en la boda,
por ahí vieron a uno y que les acercó el maestro, el señor de la casa y le dijo: ¿y por qué tú estás aquí sin la ropa adecuada? ¿Se acuerda? Porque en el momento que usted y yo somos justificados, Dios nos va a dar todo lo necesario para ser aceptados delante de Dios. En otras palabras, si usted y yo necesitamos ser lavados, nos va a lavar. Si usted y yo necesitamos ser cambiados, nos va a cambiar. La cuestión es de que usted tiene que tener la ropa adecuada para estar en la presencia de Dios. No puede tener una ropa inadecuada en la presencia de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en la parábola del hijo pródigo. Cuando llegó con el padre, ¿qué hizo el padre con el hijo pródigo? Tráiganle ropa, calzado y anillo nuevo. ¿Sí o no? Gracias a Dios, eso es lo que les decía al principio. Ustedes y yo nos preparamos y por eso humanamente nos arreglamos, pero Dios nos ha puesto un ropaje con el cual podemos levantar nuestras manos y podemos decirle toda la noche sin parar, y el Señor se goza y dice: wow, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y con ese ropaje tú puedes venir y dice: me postro delante de ti, Señor. Le adoras, le levantas las manos, le derramas tus lágrimas y el Señor te mira con agrado. Pero cuando tú y yo no hemos sido justificados, cuando no hemos reconocido el valor del trabajo, de la muerte del Señor Jesucristo, es difícil. Aunque le llores, le patalees, Dios dice en su palabra que Él rechaza al impío. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a seguirle. Dice la palabra de Dios ahí en Tito capítulo 3 versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia o por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oh Señor, cometí un pecado. Señor, hice una mentira, le mentí a mi papá. Oh Padre, pero voy a ayudarle a la abuelita a cruzar la calle y creo que con eso tú me vas a perdonar. No. Oh Señor, robé. Oh Señor, miré mal. Oh Padre, de mi boca salieron blasfemias. Ah Señor, pero voy a ir a la iglesia y con eso ya la libré y me vas a perdonar. No. Solamente Jesucristo es el único que nos puede dar los papeles legales, y como veíamos al principio, Él es el único que puede hacer que lo que no está adecuado sea adecuado. Por más que tú te peines, por más que tú te arregles, por más que tú te pongas bello, si tú no te has acercado al trono de la gracia del Señor, no vas a ser aceptado. Y eso es algo que sí es de pensarse. En Romanos capítulo 3 versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tú no tienes que hacer nada, Él ya lo hizo por ti. Amén. Esa es la justificación. ¿Qué necesitas para entrar al cielo? Es lo que les decía. La Iglesia Católica manifiesta muchas cosas, penitencias, algunas otras acciones, pero la palabra de Dios dice que no hay otra forma, solamente el Hijo de Dios. Él es el único. Pero el juez no puede pasar por alto el hecho. Alguien tiene que pagar el precio. Y no es solamente eso, sino por eso murió el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si tenía que morir, porque soy un mentiroso, Él tiene que pagar por esa mentira. Pero Señor, yo te creo a ti. Si tú crees en Jesús, Jesús ha pagado el precio y su sangre te hace acepto. Y dices tú: Señor, gracias. Y Él dice: tú tienes la sangre, la marca, adelante, puedes pasar. Pero no es que yo deje de serlo. Él me vio con amor y extendió su gracia sobre mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Amén. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque crees o porque te trajeron a la fuerza? Si tú crees, Dios puede obrar a favor de ti. Y hace un rato que estábamos en la adoración y decía Eli:
Señor, trae sanidad. Yo oraba y decía, sí, Señor, hable, manifiéstate a tu pueblo. Porque si tú le crees, el Señor te va a dar. Porque esa es la promesa. Pide y te daré. Busca y hallarás. Llama y se va a abrir. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Tienes necesidad? Este es el mejor momento. Esta es la mejor oportunidad para que Dios te escuche tus plegarias. Y Él lo va a hacer porque es a favor tuyo. Amén. Vámonos rápido porque todavía me faltan 25 hojas por decirles. Y leemos, vámonos más rápido. A través de buenas obras ya sabemos que no podemos hacer nosotros o justificarnos delante de Dios. Lo que les decía, yo pequé, no puedo decir, pero voy a hacer esto para que Dios me perdone. No se puede. Pero tampoco lo podemos hacer a través de la ley. En Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, por ahí se cree que si tú estás cumpliendo con la ley, vas a ser salvo. Mentira, porque en algún momento vas a fallar. Y ese es el problema. Si fallas aunque sea en uno, por mínimo que sea, con eso te estás condenando y estás perdiendo esta gracia que Dios te está dando, que es su justificación. Y por último, esta gracia o esta justificación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Sí entienden la palabra regalo? ¿Sí? La palabra lo maneja como don, un regalo. Es algo que se da. Y no porque Dios tenga compasión de ti, es algo que sale de Él y te lo da. ¿Lo quieres? Aquí está. ¿Qué te toca a ti decir? Solamente lo quiero, lo necesito. Señor, necesito ser justificado. Por eso, les decía al principio, recuerden esto. Abraham era gentil. Él necesitaba ser justificado, pero creyó. Y en ese momento el Señor se lo contó como justicia y fue acepto delante de Dios. Yo te pregunto, tú y yo somos hijos de Dios, amén. Pero de repente, hermanos, se nos olvida que somos hijos de Dios. De repente actuamos como si no lo fuéramos. Decía una vez un hermano, ay pastor, dame nada más chance tantito. Ni tantito, ni tantito. Pero luego lo hacemos. Actuamos como no debemos actuar. Pensamos como no debemos pensar. Y hablamos como no debemos hablar. Y necesitamos urgentemente reconocer que así como Abraham creyó, yo tengo que creer. Y por eso solamente tengo que decirle, Señor, perdóname. Y creo que tú vas a perdonar mis pecados. Eso es todo lo que hay que hacer, hermano. ¿O te quieres esperar para después del rapto? Para que con tu propia vida tengas que pagar lo que se deba. ¿Alguien quiere pagar lo que debe? ¿Se acuerdan cómo se arreglaban las cosas antes? Si robabas, te cortaban la mano. ¿Sí o no? Gracias a Dios que ya no es así. Y vamos a terminar esto. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:24, y cuando tenga usted tiempo para poder desglosar lo que es la justificación, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando Dios creó al hombre, lo creó pensando en darle muchas cosas buenas, pero el hombre pecó y se alejó de esas cosas buenas que Dios quería. Pero Dios proveyó el medio para ser justificados. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por último, vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Romanos 10:10, ¿qué dice? ¿Con qué se cree para ser justificado? Lamentablemente el ser humano tiene que ser tocado en cierta área de su vida para que este grado de sentir venga al ser humano y se encuentre en momentos difíciles y entonces diga, Señor, perdóname,
A veces es necesario que la persona tenga que ser tocada en su salud para que ella pueda entender que Dios quiere darle la salvación. Y entonces es cuando dicen, sí, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer acá. Pero pasa el tiempo, pasan los días y nuevamente vuelve a sus andadas. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cree usted que por eso Dios nos deje de amar? Y la verdad es que no, porque la prueba es que estamos aquí. Porque a veces que hemos cometido errores y seguimos aquí. Y en Gálatas 2:16 está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora le voy a decir, ¿qué es esto de la justificación? Me llamó la atención y se lo voy a leer muy rápido. Dice, algunos años atrás un hombre entró por la puerta de la cocina y comenzó a acosar a la esposa del hogar, justo cuando ella estaba preparando la comida de la noche. Ella llamó a gritos a su marido que estaba al otro lado del cuarto de la casa, e inmediatamente vino corriendo a su encuentro, tomando al hombre del cuello y echándole por la puerta. A la mañana siguiente, al salir él por la puerta, el marido encontró, ante su compleja sorpresa, al intruso muerto y tirado en la base de las escaleras. Nunca se determinó si el hombre fue muerto por la fuerza de la caída o si estuvo supuestamente desmayado y luego se congeló con el frío de la noche. Y el campesino, siendo un hombre honesto, inmediatamente fue al pueblo y se entregó a las autoridades. Varios días más tarde se sostuvo una audiencia. Todas las evidencias que podían ser acumuladas fueron debidamente registradas, pero por las autoridades de la corte. Después de que todos los testigos habían sido oídos y todos los registros estuvieron enteramente transcritos y considerados, el juez se dirige al campesino diciendo, ante los ojos de esta corte usted será justificado. Esto quiere decir que cada pieza de su evidencia ha sido tomada durante esta audiencia y tiene que ser destruida. Si alguien afuera de este pueblo hoy quisiera preguntar, no encontrará ni un rasgo de la evidencia de este caso. Y eso es lo que es la justificación. Tú y yo podemos presentarnos delante de Dios y va a venir Satanás y va a decirle, Señor, pero él mintió. Aquí no hay evidencia. Él pidió perdón y ha sido borrado de su lista. Oye, pero él miró con malos ojos. Aquí no hay evidencia, porque el Señor ha justificado. ¿Te das cuenta del poder de la justificación de Dios? Lo que Él hace en tu vida, que tú y yo deberíamos pagar, pero por su justificación podemos acercarnos al Padre confiadamente y decirle, Señor, eres siempre más, eres lo más hermoso. Puedes levantar tus manos y dice la palabra de Dios, el salmista, Señor, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Tú puedes entrar ante su presencia y adorarle. Ese es el poder de la justificación.